Muy buenas tardes, estimados amigos periodistas y a todo el pueblo hondureño en esta tarde. En realidad que el tema que ustedes están abordando es un tema que para muchos pues quizá es difícil de entender, pero yo creo que todos perciben la difícil situación de la economía, especialmente cuando la gente anda en la búsqueda de un empleo o en la compra de sus bienes de la canasta básica. Sin duda alguna de que el país ha venido sufriendo, yo diría a partir del año 2008, a consecuencia de aspectos internacionales y aspectos internos, porque también hay que reconocer que si bien es cierto, hay aspectos que nos afectan, como por ejemplo un alza en los precios internacionales de los combustibles o un alza en las precios de las materias primas, bien sea maíz o trigo. Eso también golpea nuestra economía porque al final importamos esas materias primas para producir concentrados que son alimentos de las aves o cereales que también la población hondureña consume en un alto porcentaje. Entonces esas fueron como las primeras crisis, la crisis de los precios internacionales del petróleo, las crisis de los incrementos de los precios de las materias primas. Una tercera crisis fue o una nueva crisis quizá más profunda en materia financiera. Si ustedes recuerdan el efecto que tuvo en muchos bancos de inversión en Estados Unidos, que finalmente contagió países asiáticos y de la Unión Europea, no tanto en América Latina, mostrando un poco la fortaleza de su sistema financiero, pero sin duda alguna aumentó, ¿verdad?, las causas de la crisis internacional. Y en el caso particular nuestro, pues también tuvo un efecto, aunque no sobre el sistema financiero, pero sí a raíz del menor consumo de los Estados Unidos. Eso provocó que hubiera menos compras de maquila, menos turismo, y en consecuencia pues tenemos tres crisis que nacen en el año 2008. Le pregunto, licenciada Núñez, ¿a qué distancia estamos de firmar con el Fondo Monetario Internacional y qué nos pasa, qué nos ocurre, qué necesitamos todavía aprobar para que firmemos ese acuerdo? Bueno, yo estoy mencionando los temas de las crisis internacionales porque esos son aspectos que la misión del Fondo Monetario debe de reconocer y considerar al momento de establecer metas al país en cuanto a nivel de reservas internacionales, en cuanto a nivel de crecimiento económico. A lo que hemos visto hasta ahora, pues yo creo que en un nuevo periodo de gobierno, eso espera normalmente de que si hay algún apoyo, ocurra pues en el primer transcurso del año, aunque en otros periodos de gobierno quizá ha tomado un poco más de tiempo. Sin embargo, yo creo que el gobierno ha tomado varias medidas, sin embargo no se ve claro el tema de las finanzas públicas, que es el principal problema que enfrenta nuestra economía, y también el tema de energía, suministro de energía, tarifas de energía, situación financiera del ENE es delicada, y otros temas que en el pasado quizá fueron sensibles, como el tema del comportamiento de los sistemas de previsión público, pues con las reformas a las leyes creo que eso ha aminorado, pero sin embargo persiste el tema de la problema fiscal, es decir, más gastos sobredimensionados en relación al nivel de ingresos que tiene la economía, aunque ahora se ha informado recientemente de que andan un poco en términos similares, pero está claro que normalmente las instituciones se quedan sin recursos aquí por el mes de septiembre, octubre, y entonces viene una presión adicional sobre el presupuesto de la República. ¿Salva la situación de la reforma a la ley de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la llegada de fideicomisos a la institución como una ruta que le permita al Fondo Monetario decir, la NE puede salir de esta crisis, apartemos a esta institución, revisar lo que ocurre en Hondutel y la misma Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es donde prácticamente está el talón de Aquiles actual, y no solo de gobierno, ha sido histórico el problema que ha enfrentado con los contribuyentes, porque la evasión fiscal está a la orden del día en el país, y usted, licenciada Núñez, conoce bien de esto porque fue
miembro y fue presidenta prácticamente de la junta directiva en aquel entonces que tenía el poder sobre la Dirección de Ingresos. Mire, el tema de elevación fiscal es un tema que ellos consideran como un esfuerzo que el país debe hacer en mejorar la administración de los tributos. Sin embargo, es muy difícil cuantificar cuál será el resultado de todas las medidas, ya sean de tipo legal o administrativo, para reducir la evasión fiscal. Así que en ese sentido, si bien es cierto, le dan importancia, no es lo que pesa. Yo creo que el problema en nuestro país, más que todo, viene por el lado del gasto. En materia de ingresos, yo diría que hay un buen esfuerzo en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hay un código tributario con reformas que yo creo que también van a entrar en un proceso de revisión, pero el mayor problema de nuestras finanzas públicas radica en el lado del gasto, es decir, cómo se financia el gasto y el creciente nivel de gasto corriente y el tema de la deuda interna. Esos serían como los temas más sensibles en lo que se refiere a la administración central. Y luego el tema de la ENE o de las demás empresas públicas también abonan, ¿verdad?, a la situación de todo el sector público ya consolidado, principalmente el tema del ENE. Yo creo que aún cuando existan los fideicomisos, siempre no se puede descartar el impacto que tiene sobre las finanzas públicas, especialmente que es el gobierno el que es el aval, pues, de todas las operaciones de endeudamiento que ha tenido la ENE en los últimos años. ¿Firmamos este año, licenciada, con el fondo o no firmamos? Yo tengo la expectativa de que sí es factible, que se logre un acuerdo. Soy optimista. Yo considero de que va a depender de la buena negociación que hagan tanto del lado del gobierno como con el Fondo Monetario, que entienda pues las dificultades y las limitaciones que hay, pero sí veo con buena perspectiva la posibilidad de que haya un acuerdo con el fondo y que eso venga a suavizar, ¿verdad?, la preocupación especialmente de inversionistas en cuanto a las políticas económicas que se implementen en el país. Muy bien, gracias licenciada Núñez, muy amable por habernos atendido.